internacional por el cierre del espacio aéreo. Venezuela ha prohibido vuelos desde y hacia su territorio y esto ha dejado a miles de pasajeros, incluyendo quienes buscan viajar desde Chile hacia su país, buscando respuestas. 72 horas dio Nicolás Maduro para que el equipo diplomático de los países del Grupo Lima, donde pertenece Chile, se retiraran del país. Este miércoles en el aeropuerto de Caracas comenzaban las primeras salidas. Bueno, yo estoy hoy día aquí en el aeropuerto de Maiquetía despidiendo los primeros 20 diplomáticos chilenos, diplomáticas que han recibido orden de retirarse de Venezuela. Decisión que lamentamos mucho. Entre los retirados, expulsados, hay también 8 auxiliares y oficiales de la Policía de Investigación de Chile. Así le relataba a Chilevisión Noticias el ahora ex embajador de Chile en Caracas, Jaime Gazmuri, quien luego de la decisión de Maduro abandonará el país este viernes para trabajar desde Santiago como parte del equipo diplomático. Una crisis de relaciones internacionales que también ha golpeado a los miles de pasajeros que transitan entre países. Estamos del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía para constatar cómo está la situación con los pasajeros que desean ir a esos destinos que, de acuerdo a la suspensión que emitió el gobierno nacional de manera temporal desde y hacia Venezuela, hacia Panamá, República Dominicana y ahora también hacia Perú, cómo han realizado para comprar sus pasajes. Y aquellas personas que decidían viajar hoy, la medida empieza desde las 8 de la noche. Por lo que apresurados, los pasajeros han debido pagar altas tarifas para lograr llegar a destino. Complicado para todas las personas que ya teníamos pasaje, perdimos una parte del pasaje. ¿Para cuándo estaba su pasaje programado? 11 de agosto. Bien, ¿cómo les afecta esta situación? Perdimos un montón de dinero. ¿Ha sabido otras personas que también están en esta situación? Todo este es un vuelo especial de toda la gente que tiene boletos para más adelante y no se va a poder ir. Bien. Y necesita viajar. Así es. Y es que el problema es internacional. A 7.200 kilómetros en el aeropuerto de Santiago, vuelos salían y llegaban de múltiples destinos, pero Venezuela no era uno de ellos. No, los vuelos están todos cancelados. Sí, ayer hubo un caso de unos venezolanos que querían devolverse a Venezuela, pero no podían por lo que está pasando. La aerolínea Copa suspendió sus vuelos temporalmente entre Panamá y Venezuela, mientras la TAM ha anunciado que durante un mes no operarán los vuelos de Lima a Venezuela, únicas empresas que conectan a Santiago con Caracas y en donde Panamá y Lima son escalas obligatorias, por lo que esto ha afectado también a pasajeros que quieren salir o entrar a Chile por vía aérea. Esta decisión política afecta gravemente el normal flujo de pasajeros dentro de la región. Al no poder viajar, muchos acuden al consulado por respuestas, pero no las encuentran. De hecho, no está operando ni para venezolanos ni chilenos con pasaje comprado. Tengo vuelo para mañana a las 1 de la noche. Entonces, digamos, uno no sabe en qué situación está. Pero para los venezolanos residentes en Chile, el gobierno ha determinado que puedan salir del país con documento de identidad o pasaporte vencido. El Servicio Nacional de Migraciones ha ya habilitado y posibilitado que las personas puedan regresar a su país independiente de su situación migratoria, aun cuando tengan sus pasaportes vencidos. Una crisis internacional que, según analistas, es inédita en la región. Pero América Latina, después de las dictaduras militares, de la época de la Guerra Fría, entramos en una primavera democrática bien interesante. Es sencillamente inédito en los tiempos en que América Latina ha vuelto a tener democracia, por decirlo de esa manera. Una crisis que está afectando ahora al tránsito aéreo, con diplomáticos que deben volver a Chile y con historias de venezolanos que no pueden regresar a su país. Ya han pasado 3 días desde el domingo, desde que se conocieron los resultados que han sido cuestionados por organismos como el Centro Carter, que participó ahí como observador autorizado por el propio Consejo Nacional Electoral. Y recién hoy Nicolás Maduro dijo tener ya el 100% de esas actas de votación, que todavía no ha transparentado, mientras los ojos del mundo siguen puestos ahí sobre el gobierno de Nicolás Maduro por estas sospechas de fraude en las elecciones. El Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos. Tuvieron que pasar casi 72 horas para que Nicolás Maduro anunciara que el partido gobernante ya tiene el 100% de las actas para ser mostradas. Muy pronto se van a enterar, porque las pruebas, Dios está con nosotros y las pruebas ya aparecieron.
Pruebas que diversos líderes y organismos mundiales venían solicitando desde que se dieron a conocer los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela. En lo que sería la primera conferencia del día, Maduro también anunció que el Tribunal Supremo de Justicia auditará las elecciones presidenciales. Para que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia se aboque a dirimir este ataque contra el proceso electoral, este intento de golpe de Estado utilizando el proceso electoral. Sin embargo, los ojos del mundo siguen puestos en Venezuela. La Organización de Estados Americanos citó a una reunión extraordinaria tras un comunicado en el que sostuvo que a lo largo del proceso electoral se vio la aplicación de un esquema represivo por parte del régimen venezolano y acciones tendientes a distorsionar completamente el resultado, quedando a disposición de la manipulación más aberrante. Lamentamos que no haya sido posible salir como organización a demandar categóricamente los resultados desagregados y completos y los detalles de las actas que permitan un adecuado escrutinio del proceso electoral en Venezuela. La expresidenta Michelle Bachelet expresó su preocupación y apoyo a la necesidad de total transparencia con los resultados. Es esencial la publicación y divulgación de las cartas electorales de todas las mesas de votación, como un acto de transparencia y compromiso con la verdad. Las manifestaciones en contra de Maduro no cesan y desde el domingo a la fecha ya van más de 1000 detenidos. Líderes internacionales, tanto afines del régimen de Nicolás Maduro como conocidos opositores, han solicitado públicamente que se entreguen la totalidad de las actas con los resultados electorales, en parte como una forma de frenar la violencia que se ha visto en las calles de Venezuela y para resolver los cuestionamientos que han surgido en torno a la transparencia del proceso. Cuando se presenten las actas y se confirme que son verdaderas, todos tenemos la obligación de reconocer el resultado electoral de Venezuela. Quiero señalar que nuestra paciencia y la de la comunidad internacional se está agotando. Se está agotando a la espera de que las autoridades electorales venezolanas se sinceren y publiquen los datos completos y detallados sobre esta elección para que todos puedan ver los resultados. Nicolás Maduro por la tarde volvió a realizar un punto de prensa en el que reafirmó el anuncio de entregar el 100% de las actas, acción que líderes y organismos mundiales estarán atentos a que se concrete. Mientras tanto, desde las 9 de la noche que nuevamente se está viviendo una jornada de protestas con cacerolazos en distintos puntos del país y con una cifra de fallecidos, Maca, que fluctúa entre 16 y 17 víctimas fatales hasta el momento por las protestas que han dejado las últimas movilizaciones en Venezuela. Con enorme preocupación nos mantenemos con la mirada puesta en Venezuela. Gracias, Sole. Gracias, que tengas buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa y seguimos con las noticias.